Bienvenidos a otro video. Para el día de hoy vamos a estar visitando una joya que no se pueden perder: el Museo del Vaticano. Visitamos también la Basílica de San Pedro, la Ciudad del Vaticano en general, pero además también el barrio de Trastevere. Y es precioso. Obviamente no les voy a mostrar todo, además porque no se puede. La Capilla Sixtina lamentablemente no se puede mostrar. Sería bonito que se pudiera mostrar para que la gente se pudiera hacer una idea, pero también creo que es parte de la magia. Es parte de la magia porque cuando tú llegas ahí no sabes qué esperar y entonces te encuentras con eso. Entonces también está bonito como esa sorpresa, al menos desde mi punto de vista. Y esa sorpresa creo que es vital para poder encontrarte con esa magia. Pero también el Museo del Vaticano, la Ciudad del Vaticano, no es solamente paredes, listo. Tienes mucho, es precioso, realmente precioso. Pero además también después tienes un parque afuera. Entonces también está bonito como el compartir entre la naturaleza y el arte que tiene, que a mí personalmente me gustó muchísimo y es súper emocionante después cuando tú vas a la Basílica de San Pedro. Nosotros tuvimos mucha suerte y esto es un tip que les quiero dar así, arrancando el video. Pero antes de eso, obviamente para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jazz, soy fotógrafo chileno, mitad chileno, mitad uruguayo, estoy viajando por el mundo y en este caso, por ahora, me encuentro en Europa recorriendo Italia. No se pierdan los videos anteriores, los videos de que vienen después, papi, se viene con todo. Y después de Italia, vamos a un video de revancha. Así que viene un video de revancha en Florencia y después viene otro. Así, con todo. Así que no se lo pierdan, suscríbanse al canal para que no se lo pierdan y además también para que me ayuden a que el canal siga creciendo porque también es importantísimo, sobre todo para uno poder dedicarse a esto. Entonces, el tip que les quiero dar y es que en todo Roma hay fuentes de agua por todas partes. Simplemente encuentra una, puedes tomar el agua, está fresquita y es la misma agua que viene de los canales que hicieron los romanos. Y completamente gratis. Así que no necesitas pagar, no necesitas comprar agua, nada de eso. Si lo quieres hacer, no hay problema, pero ten una botella y vas tomando. Mi recomendación, ten una botella aislada, como la que yo usé en el Camino de Santiago. Y para aquellos que no han hecho el Camino de Santiago de Compostela, les voy a dejar la playlist acá para que ustedes lo puedan ir a hacer y visitar porque es increíble. Y ahí le agarré el gustito a recorrer las iglesias, a recorrer catedrales, basílicas. Entonces claro, ahora tenía la oportunidad de ir al Vaticano y a la Basílica de San Pedro y había que tomarla y es impresionante, es precioso, realmente precioso. El origen del Museo del Vaticano se configuró a partir de las obras de arte de manera privada que tenía el cardenal Giuliano della Rovere, cuando este fue elegido papa en 1503, con el nombre de Julio II. Este entonces trasladó su colección al patio del Belvedere de Inocencio VIII, hoy conocido bajo el nombre de Patio Octógono. La gran etapa constructiva del Museo del Vaticano se inició en 1447 con el Papa Nicolás V y que se lo encargó al arquitecto Bernardo Rossellino. Recorrer el Museo Vaticano es algo que es realmente impresionante. Ahora, un tip que yo les puedo dar es que todos los museos en Italia, al menos dentro de nuestra experiencia, los días domingos son gratuitos. Pero con esto gratuito también hay muchísima gente. Entonces mi recomendación es que para algunos lugares saques entrada. En este caso, para el Museo del Vaticano realmente vale la pena sacar la entrada que es paga, porque eso te va a permitir acceder más rápido y no tener que estar todo el día ahí. Sobre todo, todo el día haciendo fila, sobre todo porque toma un tiempo recorrer el museo completo porque es grande y quieres ver y también sentir toda esa magia, entonces realmente vale mucho la pena. Esta escalera en espiral fue construida por Giuseppe Momo. Este arquitecto fue llamado por Pío XI para poder hacer una remodelación arquitectónica a la Ciudad del Vaticano.
Basílica de San Pedro cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Presenta 193 metros de longitud, 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro. La construcción del actual edificio sobre la antigua basílica constantiniana comenzó el 18 de abril de 1506 por orden del Papa Julio II y finalizó el 18 de noviembre de 1626. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia, como Donato Bramante, Miguel Ángel o Bernini. A pesar de la creencia popular, San Pedro no es una catedral, ya que la archibasílica de San Juan de Letrán es la verdadera catedral de Roma. El barrio de Trastevere es el 13º barrio del centro histórico de Roma, ubicado en la ribera occidental del Tíber, al sur de la ciudad del Vaticano. He ahí su nombre, Trans Tiberis, tras el Tíber. Además, es un barrio en el cual puedes ir a tomar y a comer, como una manera también de disfrutar de la noche de Roma. En el barrio de Trastevere también vas a poder encontrar la Basílica de Santa María, un lugar que nosotros pudimos recorrer con Julio y Tamara y realmente es muy bonita. Vale la pena poder visitar por la calidad de arte y arquitectura que ahí puedes admirar y disfrutar. Si hay algo que vale la pena recorrer, son todos estos lugares. Claro, obviamente nosotros estuvimos recorriendo durante 3 días todo Roma y es muchísimo lo que tienes para ver. Ahora, también viene al final de toda esta tanda de videos el Roma oculto, donde voy a ir a recorrer algunos lugares y vamos a ver si vamos a poder encontrar o no la magia oculta de Roma. Lo importante es que si vas con un tiempo limitado de 2 o 3 días, este es un buen panorama para hacer. Te toca caminar mucho y recorrer mucho, pero vale 100% la pena. Personalmente, creo que es una oportunidad preciosa para que puedas recorrer el máximo posible y hacer rendir la plata, porque también es un tema que al viajar a Europa vas a tener mucho para ver, mucho para recorrer y obviamente hay costos que se van aumentando. Por eso también el tip de los domingos son gratuitos y por ejemplo, el Largo di Torre de Argentina lo recorrí gratis, porque era domingo, por ejemplo. La Basílica de San Pedro la recorrimos gratuita porque fue domingo. Entonces, el Palacio Vitoriano lo recorrimos gratuito. Entonces, hay muchos lugares que en realidad nosotros pudimos recorrer gratuitos, de suerte. Eso fue de suerte, porque no hubo nada preparado en eso. Pero nos tocó y de repente nos encontramos con que era gratuito. Y además, más encima, el lunes fue el feriado nacional de Italia, entonces todavía también era gratuito. Entonces también pudimos recorrer muchos lugares ahí gratuitos. Entonces claro, obviamente vale la pena considerarlo quizás. Obviamente yo no recomendaría los lugares demasiado turísticos, como el Coliseo, como quizás la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro sí, pero el Museo del Vaticano, por ejemplo, y el Coliseo es algo que nosotros pagamos entrada y vale la pena. Al menos nosotros. Creo que porque eso también te permite saltarte las filas. También si llegas muy temprano, también puedes recorrer algunos lugares más tranquilos, pero eso va a depender de cada uno. Ahí nosotros quisimos hacer algo un poquito más tranqui, un poquito más como disfrutar de la dinámica, entonces no nos levantamos excesivamente temprano, pero sí pudimos salir a disfrutar del día y lo recorrimos todo. También es muy bonito poder, si tienes el tiempo, perderte por la calle. Que yo lo hago constantemente a donde sea que yo vaya. Me gusta perderme dentro de la ciudad y de alguna manera sentir que la estás descubriendo tú mismo o tú misma. Creo que eso es súper bonito e importante de poder realizar porque te va a permitir también como sentirte parte de la historia. Entonces un poco, al menos yo lo hago así y realmente lo disfruto.
Y obviamente no se olviden suscribirse al canal. Vamos a dejar el link acá. Suscríbanse al canal porque es una muy buena ayuda para que el canal pueda crecer y pueda llegar a monetizarse. También vean los videos porque eso aumenta la posibilidad de que se pueda monetizar. También obviamente compártalo en redes sociales, quizás compartan el canal con algunos amigos o familiares, porque eso también ayuda a que YouTube muestre un poco más el canal. Por ahora, como no está monetizado, el canal no se muestra. YouTube no muestra mucho el canal, solamente soy yo el que promueve que se mueva el canal. Una vez que se monetice, van a empezar a mostrarlo un poco más, pero hasta entonces toda ayuda sirve, entonces, y es una muy buena ayuda. Así que suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y también, justo acá abajo, redes sociales para que puedan ver también las fotos. Saqué unas 700 fotos más o menos. Ya compartí al final del otro video fotos de un poco de lo que se pudo recorrer. Ahora para para este también van a poder tener ahora fotitos del viaje, así que para que también puedan disfrutar. No van a ir todas las fotos, pero algunas fotitos vamos a compartir. Sobre todo poder como compartir eso también que me encanta, que es la fotografía. Así que vamos a compartir con ustedes, pero redes sociales va a subir más y más. Así que no se lo pierdan. Para el siguiente capítulo partimos directamente a Florencia, que para mí personalmente ocupa un lugar especial en mi corazón, sobre todo porque es mi viaje de revancha. Chao, es mi viaje de revancha. Y es porque cuando yo fui la primera vez a Florencia, llegué a Florencia, estuve viviendo en la calle porque no tenía para pagar un alojamiento, apenas tenía plata para comer, así que el presupuesto era súper limitado. Aún así, disfruté muchísimo ese viaje. Entonces esta vez pude compartir también con mi hermano y hacer como de guía turístico y le iba mostrando todos los lugares que al estar en la calle caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Entonces también vamos a estar pudiendo recorrer parte de la historia de Florencia también, que personalmente me encanta la energía que tiene. Así que también recomendadísimo y no se lo pierdan. Así que definitivamente suscríbanse al canal y no se pierdan la siguiente aventura.